Cuando hablamos de la ley SAPCO, estamos hablando de una ley que regula la administración y control gubernamental, ¿sí? Lógicamente, esta ley ha sido promulgada el 20 de julio de 1990 y es muy importante estudiarla, ¿no? Pero antes debemos definir algunos conceptos básicos. Por ejemplo, Estado. ¿Qué será Estado? Estado, sociedad políticamente organizada que para constituirse requiere primero territorio, población y gobierno. Son los tres ejes fundamentales para definir un Estado como tal. Nación. Nación es una sociedad ubicada en un territorio. Lógicamente, sí o sí tenemos que tener dentro de lo que es este territorio cultura e idioma, tomando en cuenta lo que es la cultura, los valores y las costumbres similares, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, nación afroboliviana. Lógicamente es una sociedad ubicada en un territorio definido, ¿cierto? Tiene su cultura propia, sus valores propios, sus principios propios, ¿no? Y sus costumbres lógicamente son similares y tiene su propio idioma, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos muy importantes. Gobierno. Hablamos de gobierno cuando es una autoridad legalmente constituida que administra el Estado, que es muy importante, ¿no? O sea, definirlo. Una vez vistos estos conceptos básicos, vamos a hablar de las características de la ley SAPCO, que es la ley 1178, ¿cierto? Primero está la ley marco, segundo está la ley especial, la ley instrumental y la ley sistemática, ¿no? Entonces se lo enmarca, no se olviden, por las siguientes características. Es una ley marco, ley especial, ley instrumental y ley sistemática. Pues bien, ahora vamos a ir viendo qué es la ley 1178 y decimos que es una norma que expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los recursos del Estado. Lógicamente, esto tienen que enmarcarlo en un modelo de administración del Estado, para el Estado. Establece sistemas de administración y control que se interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales, es decir, gubernamentales. Establece el régimen de responsabilidad por la función pública. ¿Ya? Entonces, eso está ya definido. ¿Cuáles son las finalidades de la ley 1178? La primera, primero, administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Dos, disponer de información útil, oportuna y confiable. Tres, todo servidor público asume con responsabilidad el logro de los objetivos, forma y resultados. Desarrollar, el 4 sería desarrollar la capacidad administrativa eficientemente en pro de un Estado eficiente. Ámbito de aplicación, ya lo decíamos. El ámbito de aplicación se va a dar en las entidades del sector público. ¿Y quiénes son las entidades del sector público? Los que dependen del Estado. Ahí están los ministerios, están lo que son el Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y todo lo relacionado a lo que son los entes rectores de los ministerios. Las unidades administrativas, legislativo, judicial, corte electoral, las organizaciones en las que el Estado tiene mayoría, patrimonio, por ejemplo, ¿no? Personas que reciben recursos del Estado, en este caso los empleados,
¿Se dan cuenta? Entonces, los funcionarios públicos están dentro de lo que es el ámbito de aplicación. Sí, entonces, muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los sistemas que regulan la ley 1178? Está el CISPLAN, ya, y está el SNIP, donde estos regulan todo lo que es la organización gubernamental. Primero, con un sistema de programación de operaciones, con un sistema de organización administrativa y un sistema de presupuesto, que es muy, muy importante, ¿no? Primero, para programar y organizar. ¿Qué cosas van a programar y organizar? Hemos dicho los sistemas de operaciones, organizar de manera administrativa y tomar en cuenta el presupuesto que se tiene para un logro. Para ejecutar las operaciones de lo que es el sistema de administración personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Estos están siempre tomando en cuenta por el Ministerio de Economía y Finanzas. No se olviden que es muy importante que estos dos que son importantes están conforme a lo que es la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, tenemos un inciso C, que es muy, muy importante tomarlo en cuenta porque que es un ente de control que nos va a ayudar a controlar, a fiscalizar todas las entidades gubernamentales. Y esto se llama sistema de control gubernamental. Sistema de control gubernamental que va a estar con una cabeza muy importante, que es la Contraloría General del Estado. Por tanto, esta Contraloría General del Estado va a estar a cargo de lo que es el sistema de control gubernamental, que es muy importante tomarlo en cuenta. Las atribuciones básicas del órgano rector en este caso son, primero, emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema, compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de su naturaleza y la normatividad básica. Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por los sistemas. ¿Cuál va a ser el desarrollo normativo de la Ley 1178? Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que en el orden legislativo está la Constitución Política del Estado, ¿ya? Que enmarca una ley, que en este caso es la Ley de Estudio, que es la Ley 1178, que lógicamente va a estar conforme a lo que es la normativa constitucional, en el cual se encuentran los órganos rectores, las normas básicas, y en el Ejecutivo está el control y la fiscalización, tomando en cuenta las entidades públicas y reglamentos específicos. ¿Quién es responsable de la implantación o la implementación de la ley SAPCO, de los SAPCO? La máxima autoridad, que es la MAE. Ustedes habrán escuchado hablar de la máxima autoridad ejecutiva, que es la MAE. Para el efecto se debe considerar primero, la tuición de una entidad pública respecto de otra comprende la promoción y vigilancia de la implantación de los sistemas. Toda entidad funcionaria o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado tiene la obligación absoluta
de rendir cuentas al Estado. La tuición como facultad de ejercer el control externo posterior sin perjuicio de la atribución que tiene la KGC sobre esta función, la Contraloría General del Estado, ¿no? No se olviden que CG es la Contraloría General del Estado. Las entidades sujetas al control gubernamental deben enviar a la KGR copias de los contratos y de la documentación sustentaria dentro de los 5 días de su perfeccionamiento, ¿sí? Por tanto, dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, entregar los estados financieros junto el informe de un auditor interno, que es muy importante. ¿Qué es responsabilidad por la función pública? Obligación que emerge a raíz del cumplimiento de los deberes de todo servidor público desemboca en lo que es desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Esto tomando en cuenta que se determina tomando los resultados de la acción y omisión. No se olviden que también tenemos delitos sancionatorios que son acción, el que está realizando el delito y la omisión de no denunciar también es pasible a sanción. Por otro lado, tenemos ya netamente y exclusivamente enfáticos lo que es la acción y lo que es la omisión. Cuando hablamos de acción, es el efecto o resultado de hacer una cosa, la facultad de realizar una cosa o hacer una cosa, la facultad legal de ejercitar una potestad. ¿Qué es una omisión? La abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas y en criterios establecidos para el desempeño de la función pública. ¿Ante quiénes responden los servidores públicos? Y pues decimos de que los servidores públicos responden a todo, pero siempre ante sus superiores jerárquicos, hasta el máximo ejecutivo. Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición hasta la cabeza del sector, las autoridades del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a disposiciones legales ante el Poder Legislativo, consejos prefecturales, consejos municipales o la máxima representación universitaria. Todos ellos ante la sociedad, ¿no? Entonces, es bien interesante tomar en cuenta estos aspectos que son relevantes dentro de lo que es la ley SAP. ¿A quién se denomina servidor público? Decimos de que se denomina servidores públicos a los funcionarios como tal, ¿ya? Y pues un funcionario como tal es toda persona que presta servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, ¿ya? También, cualquiera sea la fuente de su remuneración, es pasible a una fiscalización correspondiente. No se olviden que la responsabilidad por la función pública conlleva una responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción o de la omisión que haya sido sujeto un funcionario público. Por ejemplo, se presume la licitud de las operaciones y de las actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario.
¿Se dan cuenta? Entonces, el término de servidor público utilizado dentro de la presente ley tiene que estar realizado por todo lo correctamente y transparentemente posible. No se olviden que el servidor público va a ser catalogado como inocente hasta que que se demuestre lo contrario, ¿sí? Este término de servidor público también es muy importante tomarlo en cuenta en el sentido siguiente, ¿ya? Este servidor público lógicamente es un funcionario que va a tener una dependencia con las autoridades estatales, ¿no? Cualquiera sea la fuente de su remuneración. Este término de autoridad y ejecutivo se utiliza en la presente ley como sinónimos, no se olviden eso, y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades en los que forman parte. Por otra parte, es responsabilidad y es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad, que tomará en cuenta los resultados de la auditoría, si es que hubiera y si es que se demuestra que el funcionario público ha cometido un ilícito, ¿ya? Por tanto, la autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de las multas correspondientes hasta un 20% de la remuneración de su salario mensual, la suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución cuando así se amerita el caso, ¿no? Esta responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a los que se refiere el inciso C del artículo 1 y el artículo 28 de la presente ley. Si incumple en la fiscalización o en la rendición de cuentas que debe ser obligado, la ley le va a obligar a que lo haga. Y si en su informe o en su rendición de cuentas hay alguna deficiencia o negligencia dentro de lo que es la gestión ejecutiva, obviamente va a ser pasible a sanción, ¿no? Lógicamente, esto tiene que ser un delito existente, tomando en cuenta los resultados de una auditoría general, si es que hubiera, ¿no? Entonces, obviamente, esto está dentro de lo que es enmarcado la ley SAP. Ahora, esto también es pasible a una sanción civil, si es que habría un ilícito de tal magnitud. Cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas causen daño al Estado valuable en dinero, su determinación se sujetará a los siguientes preceptos legales. Será civilmente corresponsable al superior jerárquico. ¿Por qué? Porque si uno entrega un informe y el superior jerárquico sin revisar lo firma, pues es pasible a sanción también, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo un uso indebido de los bienes, ¿no? Y los recursos del Estado, obviamente con deficiencia dentro de lo que es el sistema de administración pública. Obviamente en su control interno se ha equivocado el Ejecutivo al estar firmando sin leer, sin revisar lo que debe de revisar. Por tanto, va a ser pasible a sanción y va a incurrir en una responsabilidad civil. Puede ser esta persona natural o jurídica, que no siendo servidores públicos se beneficiarán mediante una tercera persona que es funcionario público indebidamente. Obviamente, si ellos reciben recursos públicos, van a ser pasibles a sanción. ¿Por qué? Porque están ocasionando un daño al patrimonio del Estado, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, esta responsabilidad civil
Les decía que es muy importante tomarla en cuenta porque esta responsabilidad civil conlleva a un gasto pecuniario, a una responsabilidad pecuniaria. ¿Por qué? Porque si hay un desfalco, si hay daño al Estado en cuestión de dineros, pues lógicamente van a ser sancionados, ¿no? Y esta responsabilidad civil conlleva una acción penal. ¿Por qué? Porque son daños y perjuicios en favor de las entidades públicas o de terceros, ¿no? Entonces, ahora, no existirá responsabilidad administrativa o ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad del Estado. ¿Ya? Por tanto, si hay ese tipo de situación que se ha dado por beneficio o resguardo de los bienes del Estado, entonces no va a haber ninguna responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil, peor aún la penal, ¿no? Entonces es muy importante catalogarlo desde esa visión, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que haya una responsabilidad ejecutiva, hemos dicho, es cuando la autoridad ejecutiva haya no rendido cuentas. Primero haya, digamos, solicitado un informe, pero él es quien tenía que haber rendido cuentas de su acción. No lo hace, entonces va a ser pasible a sanción. ¿Por qué? Porque está incumpliendo en una responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Por tanto, esta responsabilidad civil puede tomarse en cuenta como una acción u omisión para este servidor público, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, civilmente, este cargo jerárquico, que es del Ejecutivo, si ha autorizado un uso indebido de bienes, pues su responsabilidad civilmente va a crecer. ¿Por qué? Porque el Estado netamente dice no utilizar los bienes del Estado en actividades particulares, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la entidad estatal va a condenar judicialmente al pago de los daños. Es lo que les decía cuando hablamos de la responsabilidad civil. El ejecutivo que incumpla en cualquier rendición de cuentas o peor aún haya fallado y haya dañado al Estado pecuniariamente, entonces va a ser pasible a devolución de los dineros si es que se ha llevado los dineros o lo ha invertido mal, en el sentido de que el pago contra la autoridad resultar responsable de los actos hechos que motivaron la sanción. Esto va a ser condenable, ¿no? No existirá responsabilidad administrativa, ni ejecutiva, ni civil, cuando se pruebe que la decisión, hemos dicho que va a mejorar eh, el Estado o el resguardo de los propios recursos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, muy importante. También tenemos lo que es la responsabilidad penal. La responsabilidad va a ser penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada en nuestro Código Penal, ¿no? Ahora, obviamente, cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a conocimiento de la unidad legalmente pertinente. Y eso lo va a hacer mediante la autoridad legal que va a solicitar directamente al juez que corresponda las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciar los hechos ante el Ministerio Público, que es muy importante. Por tanto, todo servidor público o ex servidor público de las entidades del Estado y personas privadas con relaciones contractuales con el Estado tienen o cuyas cuentas y contratos estén sujetos al control posterior
o auditoría interna o externa quedan obligados a exhibir la documentación e información necesarias, sí o sí necesarias para la MAE. Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad administrativa, va a tener una naturaleza. Esa naturaleza va a ser una acción u omisión que contraviene el orden jurídico, administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. Va a haber un sujeto. ¿Y cuál va a ser ese sujeto? El servidor o los servidores públicos, o en este caso podrían ser unos ex servidores públicos. Va a haber una determinación que en este caso va a ser un proceso interno dentro de la entidad estatal. La sanción, lógicamente, va a tener una multa, una suspensión o destitución si así lo amerita. Obviamente, cualquier tipo de responsabilidad administrativa va a prescribir a los 2 años de la contravención. No se olvide. ¿A qué se denomina ordenamiento jurídico administrativo? Ordenamiento jurídico y administrativo es el conjunto de disposiciones legales que rigen la administración pública. En este caso, vamos a tomar en cuenta la Constitución Política del Estado, las leyes y disposiciones reglamentarias que emanan del Poder Ejecutivo, los decretos supremos, las resoluciones supremas, las multiministeriales, biministeriales y las normas que regulan la conducta funcionaria estarían lo que son las generales y las específicas. Dentro de lo que son las generales, las normas generales, está primeramente el Estatuto del Funcionario Público, que es muy importante, ¿ya? Las previstas en las leyes, en todas las leyes nacionales. Las dictadas por el órgano rector del SAP. Las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el sistema de la Contraloría Nacional. Los códigos de ética profesional. Y en los específicos tenemos lo que es el reglamento específico de los sistemas de administración estatal y los manuales de funciones, que conlleva a que haya una buena administración y gestión administrativa, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Por tanto, tenemos la responsabilidad ejecutiva, que también es muy esencial. Obviamente, el tipo de responsabilidad va a ser ejecutiva cuando haya una gestión deficiente o negligente por incumplimiento. Lógicamente, en el artículo 1, en el 27 de esta nuestra ley estudiada, va a haber un sujeto que es una máxima autoridad o dirección colegiada o ambos o ex autoridades. ¿Quiénes lo van a determinar? Lo va a determinar por dictamen el Contralor General, sí o sí. Va a ser una resolución en el cual va a dictar el Contralor General que sí está aprobada la resolución administrativa, aprobada la demanda y demás. Sanción, la suspensión o destitución. Ahora, obviamente, la suspensión podría ser de acuerdo, digamos, a su normativa vigente, que es la 1178. Podría ser también destitución de acuerdo, digamos, al ilícito que se haya cometido. Y la prescripción hemos dicho que es de 2 años, concluida la gestión. Obligaciones del Ejecutivo señaladas por ley, ¿cuáles son? Rendir cuentas por los objetivos, forma y resultados. Responder por el desempeño de las funciones, deberes y atribuciones inherentes a su cargo. Implantar los sistemas a través de los reglamentos específicos. Enviar a la Contraloría General del Estado copias de contratos y documentación sustentatoria. Entregar estados financieros e informes con auditorías internas. Respetar la independencia de la unidad de auditoría interna, que es muy
muy esencial, ¿no? Entonces, esto de la independencia de la unidad de la auditoría interna es fundamental porque eso lo manejan los ejecutivos, ¿no? Cuando una gestión es deficiente o negligente, es que no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos y administrativos y de control interno. La gestión no ha sido transparente. Las estrategias políticas y programas no han sido ajustados oportunamente y no son concordantes con los lineamientos establecidos por las entidades o cabezas del sector. Por otro lado, no se han logrado resultados en términos que contraviene lo que es la ley. Y la responsabilidad civil tiene que haber pues una naturaleza, que es la acción u omisión que causa daño al Estado. Siempre esto va a ser valuable en dinero. ¿Cuál es el sujeto activo? ¿Un servidor o un ex servidor público? ¿Cuál va a ser la determinación de la MAE? El juez competente va a determinar si es culpable o no es culpable, si ha sido por acción o por omisión. La sanción obviamente va a ser el resarcimiento del daño económico, sí o sí. Obviamente esta prescripción, si hay una responsabilidad civil a los 10 años de la acción desde la última actuación procesal. O sea, si se dan cuenta es bastante tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido un daño civil, ha habido una responsabilidad civil y ha sido emitido por un juez competente. ¿Qué es la jurisdicción coactiva fiscal? Es una instancia creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos, entidades públicas y privadas en los cuales es muy importante determinar las acciones competentes, ¿sí? Entonces es importante esta situación. Cuando hablamos de la responsabilidad penal, ya hablamos de la naturaleza, acción u omisión tipificada como delito en nuestro Código Penal, que básicamente indica que haya un sujeto activo, que en este caso haya incumplido, que en este caso va a ser un servidor público o un particular. ¿Quién lo va a determinar? El juez competente. ¿Cuál va a ser la sanción? Penas o sanciones previstas por el Código Penal. La prescripción de acuerdo a los términos del Código Penal. Entonces, muy importante tomar en cuenta esa situación, ¿no? Entonces, extensión de responsabilidad, que esto está en el artículo 33 de la ley 1178, que es básicamente esencial para lo que es el manejo de esta ley. Solo para responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil. Solamente para eso se puede tomar en cuenta la exención de responsabilidad. Cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, solamente por eso. Implica reconocer que la normativa es insuficiente, las decisiones públicas influidas por variables externas, las decisiones públicas tienen riesgos y en algunos casos los servidores públicos pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados. Factores ajenos a la voluntad del servidor público que puedan modificar y hasta contradecir el fin que se quiera lograr. Por otro lado, tenemos en qué consiste la exención de responsabilidad. Eso básicamente está en el artículo 33, donde el servidor público en forma previa, paralela o inmediatamente de tomada la decisión, debe presentar a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición acerca de lo que es la decisión, primero, para lograr mayor beneficio, como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente permitido o posible. Bien, con esto habríamos terminado lo que es la ley 1178, que básicamente nos habla de todo lo que es el control gubernamental dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta que esto está enmarcado en lo que es todo lo que es
gubernamental.